Bueno, la idea de este espacio es conversar un poco sobre el uso de altas presiones en el procesamiento de alimentos. Estas son dos tecnologías de las cuales voy a abordar algunos elementos a lo largo, digamos, de esta charla. Eh, Esas dos tecnologías son las altas presiones isostáticas o hidrostáticas, y la segunda es la homogenización con ultra alta presión. Las siglas están ahí en la pantalla. Específicamente en el caso de la homogenización con ultra alta presión, yo hice mis estudios doctorales investigando esta tecnología y los efectos sobre las proteínas de la leche. Y en una parte de la presentación les voy a hablar brevemente de algunos hallazgos importantes que se hicieron en ese proceso y que pueden ser interesantes para aplicaciones industriales. Antes de hablar específicamente de ambas tecnologías, voy a hablar de un contexto que no es nuevo, ¿verdad? Cuando hablamos de nuevas expectativas de los consumidores, estos son fenómenos que más bien no son tan recientes, pero se vienen acentuando y tomando, digamos, muchísimo más interés en los temas de calidad sensorial y calidad nutricional de los alimentos. Y esto es también porque tenemos consumidores mucho más educados, con más información que buscan alimentarse de una manera más razonable. La realidad es que muchas de las tecnologías que se usan en la industria desde hace muchos años tienen o aplican el uso de calor para fines de conservación, y esos tratamientos térmicos en realidad afectan esas propiedades nutricionales y sensoriales, ¿verdad? Entonces, eso pareciera ser un poco contrario a lo que hoy en día espera el consumidor. Esa situación entonces ha generado desde hace bastantes años, y ahora que les hable un poco específicamente de las dos tecnologías, ustedes van a ver que los desarrollos que han permitido llegar a los equipos que se utilizan hoy en día han tomado su tiempo. Ese interés o esas expectativas de los consumidores han venido entonces empujando la investigación y el desarrollo de esas tecnologías, ¿verdad? Estas tecnologías se denominan no térmicas, o también usan un término en inglés que es minimal processing, dando a entender que hay un procesamiento mínimo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estas nuevas tecnologías? Y van a ver ustedes, ahora se los voy a mencionar, va más allá del uso de altas presiones. Hay otras cosas interesantes también que están en el ámbito de la investigación. En general, estas tecnologías tienen la particularidad de que van a alterar muy poco o prácticamente no van a afectar esas propiedades sensoriales y nutricionales que he mencionado. Dentro de todo ese grupo de tecnologías nuevas están los procesos con altas presiones, que es lo que vamos a conversar un poquito el día de hoy, pero también las radiaciones ionizantes, el ultrasonido, el uso de campos eléctricos pulsados, campos magnéticos y algunas otras por ahí. Ahora, específicamente en el caso de todas esas tecnologías que yo he mencionado, la que ha tenido el desarrollo por mucho más tiempo ha sido las altas presiones isostáticas. Fueron las primeras que llegaron a aplicaciones industriales en el área alimentaria. El progreso en el área de equipos y materiales han permitido en los últimos 20 años ir adaptando o subiendo en presión para permitir el desarrollo, o la aplicación de presión para permitir el desarrollo de lo que se llama homogenización con ultra alta presión. Ustedes saben que existe una homogenización que se llama clásica, que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria. Esta homogenización con ultra alta presión parte del mismo principio, pero tiene algunas adaptaciones que voy a explicar. Esos progresos, digamos, en el área de equipos y materiales han suscitado el interés en el área científica y en el área industrial. Y más reciente, en esta segunda tecnología, ya tenemos equipos con una capacidad interesante para la industria. Los beneficios o los efectos de la vida útil de los alimentos fue el profesor Hyde en Estados Unidos, que ya en el año 1898 hacía una primera publicación en West Virginia sobre el efecto de la presión en la preservación de la leche. Él se preguntaba cómo podía extender la vida útil
de ese producto y empezó, digamos, a hacer los primeros experimentos y logró cosas interesantes. Aquí ustedes pueden ver la portada del manuscrito de un reporte preliminar, aquí un equipo bastante diferente a lo que van a ver ahora, que les voy a mostrar más adelante. Posteriormente, más cerca a nuestra época, en los años 70 y 80, se dio un avance importante en la industria cerámica y metalúrgica que empezaron a generar posibilidades de escalar este principio para llevarlo a la escala industrial y que se convirtiera en una realidad. Ya a inicios de los años 90, los primeros productos comerciales surgieron en Japón y fueron mermeladas de fresa, kiwi, manzana y algunos jugos. Posteriormente en Europa surge el jugo de naranja, en Francia y en España, un producto bastante interesante, jamón cocido en lonchas que al aplicarse las altas presiones permitió mejorar cómo se manejaba la exportación de este producto. Voy a enseñarles una filmina más adelante en relación con ese tema. Luego en Estados Unidos aplicaciones como el guacamole y ostras crudas tratadas con altas presiones fueron comercializadas. ¿En qué se basa esto? Bueno, las altas presiones isostáticas consisten en la aplicación de presión de forma isostática, como lo indica, es que la presión se aplica exactamente de manera uniforme en todas las partes del alimento, ¿verdad? Entonces esto se basa en esa ley isostática que dice que la alta presión se puede transmitir de manera uniforme e instantánea, no hay gradientes de presión. Y eso nos va a ayudar a evitar deformaciones y zonas sobretratadas, particularmente muy importante en el tema de alimentos. Para darnos una idea de qué estamos hablando, ustedes saben que la presión se define por una fuerza entre un área, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de que voy a aplicar una presión de 1000 megapascales, significa, ¿verdad? Un poco aquí de manera gráfica que tendríamos dos elefantes de 5000 kilos cada uno haciendo una presión en un área de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta. O si lo llevamos a otra analogía, como para entenderlo mejor, es como que yo tome los alimentos y si yo voy introduciéndome en el mar y cada vez que voy más hacia el fondo, la presión aumenta, ¿verdad? Entonces, los rangos de aplicaciones en alimentos van desde los 100 megapascales hasta los 1000 megapascales, para que ustedes se den una idea, ¿verdad? Sería el nivel del mar, iríamos aumentando en presión y este sería el ámbito de presión en el cual se tratan diferentes frutas, jugos, etcétera, que esos vamos a ver más adelante los ejemplos. ¿Cuál es el interés de estas o de aplicar las altas presiones isostáticas o hidrostáticas? Bueno, permite la destrucción microbiana a baja temperatura o moderada sin modificar las propiedades del alimento. Les comentaba que la gente está muy preocupada por el tema nutricional y por el tema de las características. Hay muchos tratamientos térmicos que cambian el sabor de los alimentos, el color, la apariencia, etcétera. Y si no, por ejemplo, pueden ustedes cuestionarse, o no sé si alguno ha tomado leche cruda, ¿verdad? Pero si ustedes toman leche comercial, tiene un sabor y ustedes probablemente están acostumbrados a ese sabor. Si toman leche cruda se van a dar cuenta que el sabor es completamente distinto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno consume leche pasteurizada o ultra pasteurizada, tiene una modificación de lo que se conoce en el ámbito, digamos, del análisis sensorial para describir el producto, sería un sabor a cocido, ¿verdad? Que se convierte en el sabor y en el olor que nosotros conocemos, pero que es distinto al alimento original. Se usa también para prolongar vida útil y garantizar una alta calidad sensorial. Es un tratamiento físico, ¿verdad? No implica calor, entonces vamos a evitar todos esos cambios que generan los tratamientos térmicos. Podemos diseñar formulaciones sin aditivos o con cantidades mínimas y eso es importante por toda esta tendencia de etiqueta limpia. No hay contaminación cruzada porque, por ejemplo, cuando tratamos alimentos sólidos, estos van empacados y el tratamiento se hace ya en el alimento con empaque, ¿verdad? Y se pueden usar todo tipo de formatos, la forma propiamente del alimento no nos va a afectar. Una cosa muy importante es que se pueden hacer productos innovadores que no se podrían hacer de ninguna otra manera, ¿verdad? Y voy a enseñarles aquí un ejemplo con el calostro. El calostro es el líquido que secreta una vaca en las primeras horas después del parto, ¿verdad? Y eso se mantiene durante unos días mientras esa composición va cambiando hasta convertirse en lo que conocemos como leche que nosotros podemos consumir. Esas primeras leches que se llaman calostro nosotros no las consumimos. De hecho, si ustedes tratan de, por ejemplo, pasteurizar el calostro, va a coagular.
Es un producto que es rico en inmunoglobulinas, es una estrategia de cómo el ternero recibe digamos, este tipo de proteínas que van fortaleciendo su sistema inmune. Entonces, algo que nosotros no podríamos nunca comercializar sería un calostro pasteurizado, ¿verdad? Este producto fue lanzado hace algunos años en Nueva Zelanda, se llama el Col Plus, ¿verdad? Y fue comercializado o presentado como un producto funcional, ¿verdad? Ustedes ven acá en la etiqueta, es, digamos, una bebida que se denomina Col Plus Colostrum, ¿verdad? Que, digamos, el enfoque que se le dio, la promesa es que es una bebida para la salud inmunológica. Adicionalmente, bueno, tenía sabores naturales, tenía anticuerpos activos, 99%, bueno, descremado, 99,9% libre de grasa, con un contenido de calostro, ¿verdad? Y lo que hacía la empresa es que recolectaba el calostro solamente durante las siguientes 48 horas después del nacimiento de los terneros en la primavera en Nueva Zelanda, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía? Este producto se formulaba, se empacaba y se trataba con altas presiones. Las altas presiones no implican calor, los anticuerpos, ¿verdad? Las inmunoglobulinas no coagulan. Entonces es una manera de tener un producto seguro que guarda la funcionalidad que se busca. ¿Qué sucede cuando tratamos alimentos con altas presiones? Voy a mencionar brevemente qué sucede en los principales componentes. En el caso de los lípidos, podemos tener un poco de cristalización bajo presión, particularmente los triglicéridos. Hay un aumento que es reversible en el punto de fusión con la presión, ¿verdad? De 10 grados centígrados cada 100 megapascales. Y el aumento de presión también podría eventualmente causar oxidación de lípidos insaturados. Vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son los rangos de presión en los que se hacen estos tratamientos. Y otra cosa que es importante es que tienen que tener claro ustedes que es una cierta presión durante un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, uno podría jugar a través de la investigación científica y conociendo los efectos para diseñar un tratamiento que no produzca ciertos cambios, ¿verdad? Que tenga un tiempo menor o una presión menor para evitar ciertos cambios. O en otros casos, más bien para posibilitar algunos cambios que sean de interés. En el caso de los carbohidratos, no afecta a los azúcares simples. Y la reacción de Maillard es inhibida por la presión entre 50 y 200 megapascales. Los geles, perdón, que pueden formar los polisacáridos bajo presión son distintos a aquellos que se obtienen por calor, ¿verdad? Y esto abre una oportunidad importante para obtener nuevas texturas, poder desarrollar productos diferentes que eventualmente pueden ser de interés para los consumidores. En el caso de las proteínas, está demostrado que presiones mayores a 100 o entre 100 y 200 megapascales con un tratamiento a 20 grados centígrados, es decir, digamos a temperatura ambiente, provoca disociación de la macroestructura y genera desnaturalización proteica. Incluso presiones mucho más elevadas provocan ya fenómenos de agregación y gelificación también de las proteínas. Las enzimas pueden activarse o inactivarse parcial o totalmente de forma reversible o irreversible, dependiendo de cuál enzima estamos hablando, el nivel de presión que se usa, el tiempo, la temperatura, la composición del alimento y el pH en medio, ¿verdad? Entonces, en función del tipo de alimento específico, vamos a encontrar tratamientos recomendados. Otra cosa importante en términos de vitaminas, se conservan mejor con los tratamientos de altas presiones si los comparamos con los tratamientos térmicos. Y aquí hay algunos ejemplos. Vitamina C en jugos cítricos, hay un 87% de retención en un tratamiento de 600 megapascales por 30 minutos. Y en el caso, por ejemplo, de la vitamina B1, B6 en leche de vaca, un 100% de retención con tratamientos de hasta 400 megapascales y 30 minutos. Esto como una introducción para que ustedes vayan visualizando cuáles son los efectos en los componentes de los alimentos y luego vamos a conversar un poquitito más adelante sobre algunas aplicaciones específicas. En general, en el caso del efecto sobre microorganismos, las bacterias gram positivas son más resistentes a la presión que las gram negativas, los bacilos son más sensibles que los cocos, las levaduras y los hongos son muy sensibles y hay esporas que resisten todavía tratamientos superiores a 1000 megapascales, pero entonces se pueden tener estrategias combinadas o, por ejemplo, tratar un producto no a temperatura ambiente, sino a una temperatura un poco más alta y luego altas presiones y eso permite hacer un efecto combinado
que llevaría a una esterilización comercial. Algunas explicaciones de por qué esta tecnología puede inactivar a las bacterias es que tiene un efecto sobre los componentes de las membranas celulares, lípidos y proteínas, ¿verdad? Y esto genera un aumento de la permeabilidad. También puede inactivar enzimas. Los cambios morfológicos que se observan en las células es que compresiona las vacuolas gaseosas, hay un alargamiento celular, hay una separación de la pared celular, modifica el núcleo y algunos órganos intracelulares. Si ustedes se fijan aquí a la derecha, pueden observar el efecto de un tratamiento sobre un Lactobacillus viridiscens en MRS, ¿verdad? De 600 megapascales por 5 minutos. Tal vez mucho más claro en esto de abajo. Ustedes ven aquí donde ya se observa una modificación de las células, ¿verdad? Todo eso vuelve a los microorganismos más susceptibles y dependiendo del tipo de tratamiento puede haber una inactivación completa. Es decir, es como una pasteurización, pero en frío, ¿verdad? No estoy aplicando calor. Ya desde el año 2003 habían una amplia variedad de productos en el mercado en diferentes países, desde jugos de naranja en Europa, Líbano y México, los jamones en España, yogurts con frutas y purés de frutas en Inglaterra, el guacamole, ¿verdad? Que eso fue un caso muy famoso en Estados Unidos, las ostras, ¿verdad? Un mercado desarrollado en Estados Unidos, jugos de frutas en Estados Unidos y en Europa, y otros productos como arroz precocido, sopa de bonito, que es un pescado, el roast beef y margarina, ¿verdad? Entonces ven que ya hay una amplia variedad, ya desde hace varios años habían llegado al mercado. Este fue uno de los primeros ejemplos de productos comercializados y exportados en España hace ya bastantes años. Era una empresa que exportaba jamón a Estados Unidos y tenían problemas de retorno de producto por temas de vida útil. En este gráfico se observa los logaritmos, ¿verdad? Las unidades formales de colonia por gramo en función de los días. Y ustedes pueden darse cuenta que los jamones que no eran tratados, la población de lactobacillus iba creciendo con el tiempo, ¿verdad? Se estimaba 60 días de vida útil, ¿verdad? Entonces, este crecimiento iba generando, digamos, un cambio de características en el jamón. Cuando ellos empezaron a tratar los jamones ya empacados con altas presiones, alcanzaban a los 60 días una población muchísimo menor, ¿verdad? Entonces, este tratamiento de 400 megapascales por 10 minutos les permitía alargar la vida útil y fue, digamos, una acción estratégica para la empresa porque le permitió evitar retorno de producto, digamos, de mercado de exportación, con un color, un sabor y una textura muy, muy similar al producto recién fabricado. Hoy en día, ¿verdad? Todo esto ha avanzado muchísimo más y tenemos aplicaciones de esta tecnología en una amplia gama de alimentos, desde jugos y bebidas, desde guacamole. Ustedes lo piensan y lo saben, ¿verdad? El aguacate es un alimento que una vez que ha sido pelado tiene una enzima, la polifenoloxidasa, que rápidamente va a oscurecer si no se aplica ningún tratamiento. Existen tecnologías al vacío, aplicación de ácidos, etcétera, que permiten fabricar guacamoles y comercializarlos, pero las altas presiones permitieron hacer un guacamole sin aditivos, ¿verdad? Que no hubieran cambios de sabor, etcétera. Entonces eso fue algo como muy interesante en su debido momento cuando este desarrollo fue hecho. Se utilizan productos cárnicos en aplicaciones de pescados y mariscos, en salsas, productos de vegetales y frutas, en purés y productos específicos para alimentación infantil, productos preparados, en productos lácteos, en incluso hoy en día alimentación para mascotas, y a pesar de que el énfasis, digamos, que yo he tenido acá es el alimentario, es importante también mencionar que esta tecnología tiene aplicaciones también para la industria farmacéutica y la industria cosmética. Las aplicaciones de altas presiones pueden variar mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo hago un tratamiento entre 0 y 50 grados centígrados, lo que busco es inactivar microorganismos, mejorar la funcionalidad de materias primas y, por ejemplo, les mencionaba que los procesos de gelificación son distintos a los que se logran con tratamientos térmicos, entonces esto puede ayudarnos a desarrollar unos productos con texturas diferenciadas. Si yo hago un tratamiento combinado con una temperatura mayor de 50 grados centígrados y las altas presiones, podría
entrar en el tema de la inactivación de esporas. Y otro campo que es muy interesante es a menos de 0 grados centígrados podría promover procesos de congelación ultra rápida e incluso un almacenaje a temperaturas inferiores a 0 sin cristales de hielo, ¿verdad? Porque si aplicamos presión vamos a jugar con las características del agua y hay algunas aplicaciones que permiten a temperaturas levemente debajo de 0 mantener el agua todavía líquida. Podemos usar presiones entre 100 y 1000 megapascales. Normalmente en la industria no se llega tan alto, pero eso es, digamos, es una posibilidad para alimentos sólidos y líquidos que pueden estar empacados o no. Y hay sistemas ya diseñados para procesamiento en batch o sistemas semicontinuos. Normalmente en industria anda más por este rango, con tratamientos desde 2 minutos hasta 30 minutos. El tratamiento va a ser específico en función del producto y para que se vuelvan a dar una idea, ¿verdad? Estos tratamientos son 2000 a 6000 veces superiores a la presión atmosférica, es decir, a la presión en la que nosotros nos encontramos en este momento. Hay una noción importante que hay que conocer y es el tema del calor adiabático. Cuando hablamos de aumento de temperatura, inmediatamente tenemos que hablar de que hay un aumento de temperatura. Perdón, cuando hablamos de aumento de presión, hay que entender que va a haber un aumento de temperatura. Entonces, si nosotros vamos a presurizar un medio, la temperatura va a aumentar, a eso le llamamos calor adiabático. Si vamos a presurizar agua a 20 grados centígrados, vamos a tener más o menos un aumento de 3 grados centígrados por cada 100 megapascales. Es decir, eso va a ocurrir, pero podemos controlarlo con un sistema de enfriamiento. Ahora les voy a enseñar algunos diagramas y vamos a ver un equipo en un video funcionando, entonces ustedes van a poder visualizar cómo se hace esto. Una vez que se libera la presión, ese calor se va a disipar. Este gráfico que está acá lo que nos muestra es la variación de la temperatura en función de la presión y en función de diferentes tipos de alimentos o agua, ¿verdad? Beef, res, por ejemplo, grasa proveniente de cerdo, huevo y jugo de naranja. Entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar acá? Bueno, que ese calor adiabático va a tener un comportamiento un poco diferente en función de la matriz alimentaria o el alimento que estamos tratando. Pero esto es importante de considerar. Ok, ¿cómo es el tratamiento? Si yo tengo un alimento sólido, lo voy a colocar acá dentro de la cámara de presurización. Voy a tener entonces una cámara o un cilindro de presurización. Voy a tener una alimentación con agua. Recuerden que el alimento está empacado y el agua va a ser el medio para vehicular, digamos, la presión. Por eso es que se llama altas presiones hidrostáticas en ese sentido, ¿verdad? Es el agua, el fluido que transmite la presión. Voy a tener una bomba, ¿verdad? De baja presión, pero voy a tener un equipo que se llama intensificador de presión, que me va a permitir alcanzar esas presiones tan altas que he mencionado. Podemos tener sistemas de refrigeración o calentamiento en este cilindro y acá se coloca el producto, ¿verdad? El empaque debe ser, es flexible, la presión es generada por esta bomba y el fluido transmisor, que es el agua, y las muestras se colocan en ese cilindro que tiene un diseño específico con un espesor especial, etc. ¿Qué se hace? Se pone el alimento acá, se hace el llenado de agua y se aplica la presión durante el tiempo estipulado y a la temperatura, digamos, estipulada. En el caso de los productos líquidos, yo tengo un recipiente donde tengo el producto que voy a procesar, tengo, digamos, ese sistema de alta presión que funciona un poco diferente porque yo voy a tener un pistón que es el que se va a mover y va a ejercer la presión sobre el líquido. Voy a tener un líquido de compresión, igual voy a tener una bomba de baja presión con un sistema de intensificadores que va a ser quien genere, digamos, la presión que yo voy a alimentar acá. Una vez que el producto ha sido tratado durante el tiempo y bajo las condiciones adecuadas, ese producto va a ser descargado con una válvula séptica y va a ser llevado a un tanque especial para tener después un envasado aséptico. Eso es importante. Entonces vean que existen, digamos, una diferencia interesante en relación con el diseño de un producto de un proceso para tratar alimentos sólidos y un proceso para tratar alimentos líquidos. Un sistema continuo con líquidos es algo como este diagrama que está acá. Tenemos la entrada del producto, la bomba, y voy a tener diferentes prensas hidrostáticas una después de otra, ¿verdad? Entonces voy a estar alimentando
el líquido, voy a estar presurizando. Por eso se llama semicontinuo, pero si tengo varias prensas, en realidad prácticamente se convierte en un sistema continuo. Una vez que el alimento líquido ha sido tratado, va a ir a un tanque de balance y luego, y luego va a ser envasado asépticamente. Y bueno, por último quería compartirles un video que está en inglés, pero tiene, vamos a ver, está en inglés, pero tiene subtítulos. Voy a ponerlo acá. Es un video que explica un poco el desarrollo de la tecnología y las aplicaciones. High pressure processing by hyperbaric. ¿Me confirman que se escucha, por favor? Sí se escucha. Perfecto. Different preservation technologies have been developed to extend the shelf life of food products. Nowadays, non-thermal technologies follow customers' requests. Fresher products with no chemical preservatives. High-pressure processing, or HPP, is a well-established non-thermal preservation technology that experiences nowadays a worldwide commercial growth. It meets the high standard requirements of both consumers and manufacturers. Premium quality, clean label, safety, and extended shelf life. HPP is recognized as the most commercially important food processing technology with a much wider role in the future. It brings many advantages like minimal processing of food without heat, preservation of fresh food quality, opening of opportunities to new markets, preservation of natural appeal without additives, ensuring brand protection against recalls, assessing control of pathogens and spoilage microorganisms. HPP technology increases the shelf life of beverages and food from several weeks up to a few months at refrigerated conditions, while enzymes keep active. Traditional HPP machines process in-pack products, generally in their final commercial packaging. The main components of a hyperbaric in-pack machine are the conveyors, used to load and unload the baskets containing products, the vessel, where products are processed, the plugs and wedges used to close the vessel, all framed in a yoke that withstand the high pressure generated by intensifiers. A cycle starts loading packaged products in the baskets, which are introduced in the vessel. The vessel is aligned with the yoke and is filled with low-pressure water. Then it is closed at both sides by plugs and wedges. High-pressure pumps start pushing pressurized water inside the vessel. In each intensifier, hydraulic oil pushes the piston, whose area is much larger than the one of the plunger. Due to this difference of sections, the pressure of the water is intensified, raising up to 6,000 bar, 87,000 psi inside the vessel. Then pressure is held for a few minutes. HPP inactivates microorganisms without the use of heat, being respectful with the characteristics of fresh food products. Finally, the depressurization of the vessel and the opening of the machine take only some seconds. Afterwards, processed products are unloaded.
high-pressure technology is applied to a wide range of products. The global HPP production is estimated in more than 1.5 million tons per year. Different kinds of packaging can be used. They must be water resistant and flexible enough to withstand the product volume compression of up to 20% and the total shrinkage of the headspace. Hyperbaric has the widest range of industrial impact HPP machines, being able to process from 250 kilograms per hour up to more than 3,000 kilograms per hour. The Hyperbaric 55 is the perfect first step into the HPP business. While the Hyperbaric 135 is targeted for medium food production, it is possible to set up the bigger machines in a fully integrated configuration where intensifiers are installed in a platform on top, reducing the footprint and making its implementation easier. Hyperbaric is the world-leading manufacturer of high-pressure processing technology for food industry, thanks to innovation. The company provides the most reliable machines and the best customer support in the market. To know more about high-pressure processing, please visit us at hyperbaric.com. Ok. Ese es un video de una casa comercial, ¿verdad? Hyperbaric, probablemente una de las que está más desarrollada. Existen otras empresas que producen este tipo de equipamiento, ¿verdad? Que pone en marcha la aplicación de altas presiones isostáticas. Ya hay gente que está poniendo preguntas, vamos a verlas al final. Vamos a pasar ahorita entonces a la segunda tecnología que utiliza altas presiones, ¿verdad? Que es la homogenización, que se denomina HPH o UHPH, y sus potenciales aplicaciones en alimentos. Los primeros homogenizadores fueron desarrollados o puestos en uso en los años 1900. El homogenizador Colin, ¿verdad? Muy conocido en el mundo industrial, fue desarrollado en el año 1902. La homogenización clásica, como les mencioné previo, es muy utilizada en la industria con presiones que llevan, con aplicaciones, de presiones entre 50 y 60 megapascales. Tienen una válvula de primer efecto. Algunos homogenizadores tienen doble válvula, ¿verdad? Entonces hablamos de la válvula de primer efecto y válvula de segundo efecto. Normalmente en la válvula de primer efecto se aplica más presión y en la válvula de segundo efecto una presión menor que permite, entre algunas cosas, como se ve en este ejemplo, si se generaron algunos agregados de glóbulos de grasa de leche, que es esto que está acá, con la válvula de segundo efecto, con una presión menor, esos agregados se separan, ¿verdad? Como ven ustedes acá, los globulitos de grasa individuales. Entonces, esa homogenización clásica es ampliamente conocida, muy utilizada. Hablando ya específicamente de la homogenización con alta presión, los primeros prototipos surgieron en los años 1980 y se veían como esto que está acá en la fotografía. Vean que estamos hablando de llegar hasta más o menos 150 megapascales. En los años 90 aparecieron los primeros prototipos de la ultra alta homogenización, ¿verdad? Alcanzando entonces ya presiones por arriba de 200, 250 megapascales. Existen equipos incluso de hasta 350 megapascales. Luego empezaron las mejoras en relación con los intensificadores que tenían los equipos, y ya en el año 2000 aparecieron prototipos con doble juego de intensificadores. En el 2003, diseño diferente de válvulas, ¿verdad? Que eso es importante. Yo, por ejemplo, en mi doctorado estuve probando diferentes prototipos y veíamos cómo el diseño de la válvula generaba efectos distintos en la fragmentación de glóbulos de grasa, por ejemplo. Entonces, esta es una parte importantísima en el diseño del equipo y las potenciales aplicaciones de esa tecnología. En el año 2004 ya surgían nuevos modelos de intensificadores, y esta ha sido una evolución que se ha mantenido constante hasta que en el año 2019 una empresa generada en Barcelona
ofrece ya un sistema de procesamiento con UHPH acoplado a algunas otras cosas que les voy a mostrar más adelante, ¿verdad? Cuando yo hacía mi doctorado, yo empecé en el año 2005 y terminé en el año 2009, era una tecnología muy prometedora, pero una de las críticas que se le hacían en aquel momento es que los volúmenes de trabajo de los equipos eran muy bajos. Bueno, era una tecnología que estaba en desarrollo. Hoy en día, ¿verdad? Se sabía en aquella época que era cuestión de tiempo para poder ir continuando en el desarrollo de la tecnología y llegar a equipos que ya fueran más interesantes para la industria. La homogenización con alta presión, ¿verdad? Se denomina también altas presiones dinámicas. Y algo que es importante situar es que cuando nosotros hablamos en general de homogenización, es una operación unitaria, una tecnología que se va a aplicar para fragmentar partículas y se utiliza mucho en la industria para procesos de emulsificación. Como les dije, HPH entre 100 y 200 y UHPH de hasta 350 y 400 megapascales. Además de tener esta ventaja de la fragmentación de partículas, la investigación científica ha demostrado que es posible inactivar enzimas, que es posible generar nanoemulsiones, y esto es algo de lo que yo hice en el doctorado. Por ejemplo, nosotros producíamos emulsiones con tamaños de glóbulo de grasa tan pequeños como 20 nanómetros. Interesantemente, ustedes saben que se puede producir. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Es que creo que me congelé un momento, tengo la impresión. Ok. En este tema de nanoemulsiones les decía que nosotros los estudios que yo hice en doctorado demostramos que era posible producir emulsiones con tamaños de glóbulos de grasa muy pequeños. Si ustedes toman una leche y la congelan, se va a separar las fases. Si toman, por ejemplo, una crema láctea y la congelan, las fases se van a separar. Porque se dan procesos de agregación, se rompen la membrana de los glóbulos, se generan fenómenos de coalescencia y eso hace que se hagan moléculas mucho más grandes y generen la separación de grasa. Nosotros logramos producir nanoemulsiones con tamaños de glóbulos de grasa tan pequeños que no se separan a pesar de los procesos de congelación o de un ciclo de congelación-descongelación, ¿verdad? Y eso es interesante para la aplicación en alimentos que son emulsificados. También se pueden modificar las propiedades físico-químicas de los biopolímeros y esto ha sido demostrado desde hace muchísimos años. Y también se puede lograr la inactivación enzimática. Entonces, para que tengan una idea cómo se ve de forma, digamos, en diagrama, cómo se ve un equipo, tiene que tener un recipiente de alimentación donde se pone el fluido. A diferencia de las altas presiones hidrostáticas, esta tecnología solo sirve para productos líquidos, evidentemente. Ese fluido es alimentado en un intensificador que, como ustedes ya saben, va a aumentar la presión. Entonces vamos a tener en este caso una bomba de alta presión que además va a ayudarse de ese intensificador, va a llevar el líquido dentro del homogeneizador a la primera válvula, que es la válvula de alta presión. Igual que en la tecnología anterior, si aumentamos la presión, hay un aumento de la temperatura que se controla con un sistema de enfriamiento que ustedes ven acá. Entonces el fluido sale tratado de la válvula de alta presión con un aumento de temperatura que es controlado rápidamente por el sistema de enfriamiento. Luego tenemos una segunda válvula que es de baja presión y de nuevo un sistema de enfriamiento y el fluido sale, digamos, del sistema. Esto es como se ve. ¿Qué sucede en esta válvula de alta presión? Bueno, se generan fuerzas mecánicas de cizalla, cavitación, impacto y les voy a explicar los fenómenos en detalle. Este es el esquema de una válvula de alta presión y aquí vamos a ejemplificar los fenómenos físicos que ocurren. Tenemos un fluido sin homogenizar, que puede ser un jugo, puede ser leche, y va a ser alimentado dentro de la válvula, ¿verdad? Esta es la parte interna de la válvula, va a pasar a través de un orificio o un gap y va a salir a la zona de baja presión, es decir, después de la válvula. Tenemos un fluido sin homogenizar, luego de este proceso vamos a tener un fluido homogenizado. ¿Qué cosas son importantes de entender acá? Este gap o espacio de la válvula es muy pequeño y ese
ese tamaño va a cambiar. Entre más presión se aplique, más pequeño es ese espacio, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos o no aplicamos presión, digamos, cuando estamos entre 1 o 2 megapascales, este gap mide 10 micrómetros. Cuando aplicamos 300 megapascales, este gap mide solo 2 micrómetros. Tenemos lo que se llama la cabeza de la válvula y el asiento de la válvula. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros forzamos a pasar el líquido a través de la válvula, vamos a transmitir energía potencial y eso va a generar, debido a que hay una restricción de la tubería, ¿verdad? Ustedes ya pueden adivinar que si yo aumento mucho la presión, este espacio es más pequeño, esa restricción de la tubería va a generar un aumento de velocidad, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, los estudios demuestran que esa aceleración o el aumento de velocidad es hasta los 250 metros por segundo. Vamos a tener fuerzas de cizalla, ¿verdad?, entre las capas, y vamos a tener un calentamiento de muy corta duración del fluido a la salida, ¿verdad?, por el aumento de la presión. Pero ese calentamiento dura menos de medio segundo, es muy, muy, muy rápido. Ahora, ¿por qué se fragmentan ahí los glóbulos de grasa? ¿Por qué puedo generar disrupción de células bacterianas u otras? Bueno, es porque en este proceso se generan turbulencias, se generan fenómenos de cavitación, hay impactos entre las partículas y hay recirculación del fluido, ¿verdad? Y todo eso explica esos fenómenos. No vamos a entrar en muchísimo detalle, pero uno esto lo puede estudiar muy bien, ¿verdad? Y entender cómo se comportan los líquidos cuando van por la parte antes de la válvula, cuando pasan por el gap y cuando salen del gap, ¿verdad? Ahí entran características como el flujo, la densidad y viscosidad del líquido, etc. Uno puede describir esos fenómenos, ¿verdad?, con todas estas ecuaciones, pero voy a adelantarme un poco. Sabemos que hay un flujo laminar en esta región. Ese flujo laminar se mantiene aquí en el gap, pero después de que pasa hacia la salida de la válvula, vamos a tener un flujo turbulento. Aquí ustedes pueden recordarse todas las ecuaciones que uno, ¿verdad?, el número de Reynolds y todo lo que uno estudia en reología y en la ciencia de los fluidos. Cuando el fluido pasa por el espacio de la válvula o por el gap, hay fuertes roces contra las paredes. Recuerden que ese fluido se acelera muchísimo, ¿verdad? Los estudios demuestran que puede alcanzar hasta 250 metros por segundo, entre 200 y 250 metros por segundo. Es un proceso rapidísimo que va a generar entonces todos esos fenómenos. Y a la salida hay un flujo turbulento, ¿verdad? Ese calentamiento de corta duración, a pesar de que es muy pequeñito, va a disminuir la viscosidad, va a aumentar las turbulencias y va a aumentar los impactos que ocurren ahí. Todo eso entonces nos va a explicar. Vamos a ver. No puedo. Voy a cambiar esto de acá. Incluso si ustedes se fijan, esta es una simulación de las turbulencias que ocurren a la salida de la válvula, y aquí ustedes pueden ver un tratamiento de 26 megapascales, uno de 92 megapascales, uno de 225 y uno de 340. Esta escala de colores denota la intensidad de la turbulencia. Entre más azul es menos turbulento, entre más rojo más turbulento. Y ustedes observan que conforme aumenta la presión, empieza a cambiar la coloración hasta que llegamos a 340 megapascales y estamos en una intensidad de turbulencia bastante importante, ¿verdad? Todo eso genera entonces esos fenómenos de ruptura de partículas, los fenómenos de cavitación hacen que implosen las moléculas, digamos por ejemplo los globulitos de grasa, si lo que estamos homogenizando es la leche, y que entonces se rompan incluso las bacterias. Ahora les voy a enseñar algunas imágenes. Esto es para resaltar la importancia de ese sistema de enfriamiento que yo les describí. Cuando yo trato leche a diferentes temperaturas de entrada con diferentes presiones, ustedes pueden observar cómo la temperatura a la salida de la válvula aumenta, ¿verdad? Con una temperatura inicial de 4 grados, de 14 grados, de 24 grados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que conforme yo alimente un fluido más caliente, el aumento de temperatura a la salida de la válvula es mayor. Pero recuerden que es rápidamente controlado por el sistema de enfriamiento. Por eso es que estas tecnologías se llaman tecnologías físicas y se dice que no corresponden a un tratamiento térmico, ¿verdad? Porque básicamente ese calentamiento dura menos de un segundo.
¿Qué logramos nosotros con tecnologías como estas? Bueno, la homogenización clásica ya permite disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa para evitar la separación de lo que se conoce como línea de grasa, que son fenómenos que los consumidores no les gusta, ¿verdad? No quieren ver la leche separada, por eso es que todas las leches comerciales que ustedes compran o ven en los supermercados son pasteurizadas y homogenizadas. Evidentemente, si la presión que se aplica es mayor, ese fenómeno va a ser todavía más grande, ¿verdad? Entonces, acá lo que se observa es una leche tratada por homogenización, ¿verdad? A temperatura, digo, a presión ambiental. Y entonces vamos a tener una distribución de tamaños de glóbulos de grasa entre 1 micrómetro y 10 micrómetros, ¿verdad? Si aplicamos tratamientos de 200 megapascales, es esta línea que está aquí en puntitos. Es la línea, esta otra, no los puntitos, sino esta otra. Ustedes van a ver que después de tratamiento tenemos tamaños de partículas muchísimo más pequeñitos, ¿verdad? Aquí estamos en el primer caso a presión atmosférica entre 1 y 10 micrómetros. Si nos tiramos hacia la derecha, quiere decir que tenemos partículas muchísimo más pequeñas. Y ustedes ven que entonces a 200 megapascales el pico principal se encuentra entre 0.1 y 0.3 micrómetros, ¿verdad? Tengo moléculas muchísimo más pequeñitas, glóbulos de grasa más pequeños. Esa leche va a tardar muchísimo más en presentar un problema de separación de grasa. Y si además de hacerlo una vez paso el producto una segunda vez a 200 megapascales, es esta última curva que está acá. Ustedes ven que estos glóbulos de tamaño mayor desaparecen, se hace más pequeñas este codo de la curva y el pico aumenta, es decir, tenemos muchos más pequeños glóbulos que en el caso del primer tratamiento. Aquí se puede ver por microscopía láser confocal ese efecto. Esta es leche no tratada. Ustedes ven aquí una distribución, ¿verdad?, de glóbulos de grasa. Y esta es una leche tratada con 300 megapascales y una segunda etapa, esa segunda válvula que les decía. Y tenemos en promedio tamaños de partícula de glóbulos de grasa entre 0.3 y 0.4 micrómetros. Pero si ustedes observan, es evidente que estos glóbulos son mucho más pequeños que estos de acá. Esto hace que el producto sea muchísimo más estable. Se destruye microorganismos, en este caso un estudio con Listeria monocitógenes. En la figura A, ¿verdad?, de una imagen de microscopía electrónica de transmisión, vemos a las células no tratadas, y en las B, C y D son células tratadas a 100, 200 y 300 megapascales respectivamente. Entonces, entre más fuerte sea el tratamiento, vean que hay una destrucción mayor de las células de Listeria. Aquí hay otra imagen de una salmonela, ¿verdad?, sujeta a un tratamiento a 130 megapascales. Igual una imagen de microscopía electrónica de transmisión, se observan daños severos en la célula, incluso aquí hay una descarga del citoplasma, ¿verdad? Todo eso explicaría por qué hay inactivación microbiana. Y bueno, esto salió hace unos 11 años de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido uno de los equipos muy activos en la investigación en esta tecnología. Ellos publicaban adiós a la leche pasteurizada. ¿Por qué? Bueno, porque era ya posible tratar leche con tecnología UHPH y tener un producto bueno, aceptable, estable microbiológicamente, sin los cambios de sabor típicos de una leche pasteurizada, etcétera, ¿verdad? Pero como les dije hace un rato, todavía las tecnologías no tenían el desarrollo necesario para llegar sobre todo a las capacidades que se necesitan en el sector industrial. Y algunos años después vino este desarrollo que saca esta Gepsicon, ¿verdad? Es una empresa derivada de esa universidad, que desarrolla un sistema, vamos a ver ahora en un video, un sistema de procesamiento UHPH, que tiene acoplado un calentamiento inicial, bueno, un sistema de calentamiento. Entonces uno puede o no calentar o hacer un tratamiento térmico moderado y tener una tecnología, digamos, combinada. Con algo de calor y luego UHPH. Eso podría permitir, por ejemplo, esterilizar productos con una temperatura menor, porque voy a usar menos calor y voy a aprovechar los efectos de la tecnología UHPH para obtener un determinado producto. ¿Cuál es la ventaja? Que ese producto, si tuvo poca aplicación de calor, va a cambiar poco sus características. Ese tratamiento combinado es interesante. Una de las cosas que se mencionan es que el consumo de energía del UHPH es menor que otras tecnologías que se utilizan actualmente por la industria de bebidas, y que es 50% menor que la primera tecnología de la cual hablamos ahora, ¿verdad?, que fue las altas presiones hidrostáticas.
Además, ellos ya pueden ofrecer unidades de procesamiento hasta de 50.000 litros hora, ¿verdad? En sistemas modulares. Esto ya es muchísimo más interesante para la industria. Y ellos lo que hicieron fue un desarrollo que está patentado, ¿verdad? Que implica o involucra el diseño de un sistema completo con los pasos necesarios para esterilizar y homogenizar, ¿verdad? De forma continua, basada en la aplicación de altas presiones a los líquidos. Y además ellos tienen un diseño especial de la válvula de ultrahomogenización, que fue unas cosas que yo también les comenté, ¿verdad? Ese diseño de la válvula es determinante para los efectos específicos que se puedan tener a la hora de hacer el tratamiento. Y entonces vamos a ver un video de esta tecnología. Es un poquito más corto que el video anterior. Vamos a ver. Es este. Voy a ponerlo en pantalla completa. Dura 3 minutos. Sterilization and homogenization by means of continuous ultra-high pressure, also known as UHPH, is an innovative patented technology that, among other important applications, and we'll start. Voy a pararlo porque We've creo que hay removed the otro- doors from the hay otro machine video. just so you can see the inner operations of the machines. The canisters were pushed into the pressure vessel, which is right here. This is considered Vamos a ver. Ok. Disculpen, pero es que se quedó otro video activo. Vamos a empezar de nuevo. sterilization and homogenization by means of continuous ultra-high pressure, also known as UHPH, is an innovative patented technology that, among other important applications, allows the simultaneous sterilization and homogenization of beverages and other liquid products without causing any damage to their original properties. The complete UHPH system is essentially made up of heat exchangers that allow the preheating of the product in order to precondition it, facilitating the subsequent UHPH treatment. An ultra-high pressure homogenizer composed of ultra-high pressure pump and ultra-homogenization valve, and a cooling system to instantly cool down the fluid after UHPH processing. The complete UHPH process includes the following steps. First of all, the UHPH system is sterilized. This is followed by the treatment of the fluid, beverage, liquid foodstuff, pharmaceutical or cosmetic product, by taking it from a storage tank to a heat exchanger, where it can be preheated at different temperatures, from room temperature up to 90 degrees centigrade, in order to condition the product previously to a ultra-high pressure processing. It is also possible to pump the product at cool temperature directly from the storage tank to the ultra-high pressure homogenizer. The parameters of inlet temperature, pressure, and outlet temperature must be evaluated depending on the type of product and the desired results. When the product reaches the ultra-high pressure homogenizer, an ultra-high pressure pump pumps the product to the valve at a pressure around 3,500 bar. The physical forces of friction, shear, cavitation, turbulence, and impact that take place at the special valve designed by Ipsicon cause the destruction of microorganisms and the reduction of particle size, allowing the obtention of a physically stable, commercially sterile product with long shelf life at room temperature. UHPH preserves the original properties of the product because the exposure time to the temperature peak at the valve is less than 0.2 seconds, which explains the lack of thermal effect on the product. After the simultaneous sterilization and homogenization of the product by means of UHPH, the product is instantly cooled down in a temperature exchange system and sent to an aseptic tank for subsequent aseptic packaging in PET, polypropylene, high-density polyethylene, brick, glass, or any other package that preserves the sterility of the product. The innovative nature of UHPH technology, developed and patented by Ipsicon, is based on the design of a complete system that includes all the necessary steps for a continuous, high-pressure-based sterilization and homogenization of liquid products, while avoiding any heat damage to processed products, as well as on the special design of the ultra-homogenization valve developed by Ipsicon.
Ese es, digamos, el concepto de lo que ellos están proponiendo. Brevemente, algunas aplicaciones. En general, de la homogenización con ultra alta presión pueden ser utilizados en leche y productos lácteos, ¿verdad? Elaborados a partir de leche tratada por esta tecnología. Como les dije, se puede producir leche comercial, ¿verdad? Apta para el consumo humano, que incluso con este sistema que ellos tienen, que puede ser calentar un poquito al inicio y luego hacer el tratamiento, podría ser una leche, digamos, comercialmente estéril, que conserva las propiedades nutricionales. En los estudios que se han hecho, se ha demostrado que para elaborar queso es muy interesante porque aumenta la retención de agua y esto hace que aumente de forma importante el rendimiento. Eso se debe a la desnaturalización de algunas proteínas que hace que aumente su capacidad de retención de agua. En el caso del yogur, hay leche procesada por esta tecnología que reduce la sinéresis y permite obtener un yogur muy similar al yogur comercial sin necesidad de agregar leche en polvo. Ahorita les voy a explicar un poco más esto. Pero bueno, es sin duda interesante para el sector lácteo. Este es el estudio que demostró lo que les acabo de decir en la elaboración de yogur, ¿verdad? Entonces ustedes ven, en este estudio se hizo un yogur tratado con QHPH y un yogur, ¿verdad? Para compararlo, tratado por tratamiento térmico a 90 grados por 90 segundos. Y a los yogurts o a las leches coaguladas elaboradas a partir de esas dos combinaciones, se les evaluó la fuerza del gel, la firmeza, la sinéresis y la acidez. Entonces ustedes acá en este gráfico pueden ver un ejemplo, la firmeza, ¿verdad? Del yogur tratado a 100 megapascales, a 130, a 200, a 230, a 300 y a 330. Aquí yogur hecho con tratamiento térmico y yogur hecho con tratamiento térmico y un 3% de leche en polvo descremado. Digamos que eso se hace mucho, es muy común en el yogur comercial. Además, ellos evaluaron dos temperaturas de entrada, a 30 grados para la leche y a 40 grados para la leche, ¿verdad? Que después se utilizó para elaborar el yogur. Y ustedes pueden observar que la firmeza aumenta conforme aumenta la presión del tratamiento. Y además que, por ejemplo, ya a partir de prácticamente de 230 a 330 megapascales, la firmeza es superior a un yogur hecho solo por tratamiento térmico y a un yogur hecho por tratamiento térmico al cual además se le adicionó leche en polvo descremada. Un poquito más fino el análisis, la leche que se trata entre 200 y 300 megapascales permite, digamos, disminuir el tiempo de coagulación, que eso a nivel industrial es importante, aumenta la firmeza, mejora la textura y aumenta la capacidad de retención de agua y por lo tanto inhibe un fenómeno que es bastante común en los yogurts, que es la sinéresis. Si además pensamos que ya se había demostrado que la leche tratada por UHPH a 300 megapascales tiene los mismos resultados microbiológicos, físico-químicos y organolépticos que la leche pasteurizada, con la ventaja de que la leche no se había cocido y que se evita la separación de la grasa, entonces esto, digamos, permite concluir que es posible fabricar yogures con buenas características sensoriales con una formulación mucho más barata porque no es necesario incorporar los sólidos sólidos no grasos a la formulación como sería la leche en polvo. Hay también aplicaciones para los jugos de frutas porque se pueden obtener, digamos, productos comercialmente estériles, se pueden almacenar a temperatura ambiente y de nuevo, ¿verdad? Lo que hemos hablado antes, mantener propiedades nutricionales y sensoriales. Y evidentemente también importantísimo el tema de jugos, la inactivación de las enzimas. Hay aplicaciones también ya aprobadas para bebidas vegetales. Se han hecho muchos estudios en España con la chufa, que es, digamos, un producto que ellos tienen, la soya, el arroz y almendras, entre otras, ¿verdad? Obteniendo productos estables estériles con buenas propiedades funcionales y sensoriales. Y una cosa interesante en el caso de la bebida de soya, y es que el tratamiento ayuda a eliminar de cierta forma ese sabor típico que tienen los productos de soya, ¿verdad? Como a frijol, y eso aumenta la recepción de los consumidores. También hay aplicaciones en vino, ¿verdad? Para inactivar mohos y levaduras y algunos otros microorganismos que podrían estar presentes para detener la fermentación alcohólica. Y esto ayuda a eliminar o reducir la necesidad de utilizar sulfitos, ¿verdad? Que son un conservador en el tema de vinos. Ahí aquí les dejo la referencia de un review muy interesante en esa industria de vinos. Ya para ir cerrando, en el caso de las proteínas de la leche,
yo participé en un estudio donde hicimos una comparación entre tratamiento térmico y UHPH, y la comparación era la siguiente: asumiendo que cuando yo trato con ultra alta presión de homogenización hay un leve calentamiento a la salida de la válvula, ¿verdad? Como les había mencionado, que se controla muy rápidamente, ¿verdad? Entonces se considera que en realidad no es un tratamiento térmico, pero queríamos compararlo contra lo que típicamente se hace en la industria, ¿verdad? Que es la pasteurización. Entonces usamos un tratamiento térmico equivalente para comparar a la temperatura que a la salida de la válvula se tendría, digamos, aunque sea muy cortito, esa es la temperatura equivalente, ¿verdad? Entonces, esto es interesante por lo siguiente: en el caso de una dispersión proteica, ¿verdad? Esto no es matriz leche, es agua con proteínas de leche, con proteínas del lactosuero específicamente, una proteína, una dispersión a 10% proteína tratada por UHPH, se puede ver cómo hay un fenómeno de agregación proteica, ¿verdad? Pero a partir de 250 megapascales, 275 y 300, es una agregación proteica de tamaño muy similar, ¿verdad? Las dispersiones control están acá, ¿verdad? El tamaño de la proteína es acá. Conforme yo aumento la presión, voy a obtener fenómenos de agregación. Entonces, lo que quiere decir esta imagen es que el tamaño de las proteínas está aumentando. ¿Por qué? Bueno, porque hay fenómenos de agregación. Entonces, a partir de 250 megapascales empieza la desnaturalización y la agregación proteica. Si ustedes se fijan en la figura de abajo, con los tratamientos térmicos, es súper diferente el resultado, ¿verdad? Ahí esto es muy polidisperso. En UHPH más o menos los tamaños andan en 26 nanómetros, ¿verdad? Son agregados proteicos súper pequeñitos, pero de tamaño controlado. Ese es el resultado interesante. Y en el caso de los tratamientos térmicos, tenemos agregación proteica, pero es muy polidispersa, ¿verdad? Ustedes ven aquí que hay tamaños muy variados. ¿Por qué eso es interesante? Porque esto quiere decir que yo puedo producir agregación proteica de tamaño controlado en función de las condiciones de proceso. Si nos trasladamos a una leche, quiere decir que yo puedo agregar la proteína que está en la leche con este proceso y que puedo tener esos agregados de un tamaño controlado. ¿Cuál es la aplicación interesante ahí? Que yo podría pensar en tratar una leche, generar esa agregación proteica y utilizar esos agregados para que sirvan de vector para transportar moléculas de interés. ¿Cuáles podrían ser esas moléculas de interés? Podrían ser vitaminas, ácidos grasos particulares, podrían ser compuestos aromáticos o incluso, yéndonos más allá de la aplicación alimentaria, algún compuesto de interés farmacéutico. Ustedes saben que la encapsulación de moléculas en alimentos son tecnologías muy potenciadas desde hace muchos años. Aquí podríamos tener una encapsulación completamente natural sin adicionar algún polisacárido o alguna molécula extra, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace interesante esa posibilidad. Esto sería lo que yo tenía para compartirles. Entonces, si ustedes gustan, podemos pasar a las preguntas. Yo voy a compartir esta presentación con la gente de la asociación para que la puedan tener ustedes si lo desean. Y entiendo que van a poner la grabación de la presentación. Entonces, quedo pendiente, Santi, si hay algunas preguntas. Me parece que ahí vi algunas en el chat inicialmente. Sí, correcto, en el chat ya hay algunas preguntas. No sé si quiere leerlas usted o prefiere que las lea yo. Ok, si quieres, dan chance, voy a salir acá para abrir el chat. Ok, yo las puedo leer. Y ahí si tenés algo que decir, pues nada más intervenís. Sabrina pregunta, ¿es común usar este tipo de altas presiones en productos como mermeladas? Y en caso de que sí, ¿qué ventajas en términos de costos y inocuidad tiene comparado con otros procesamientos? Esto lo hizo al inicio de la charla, ¿verdad? Y evidentemente sería para las altas presiones isostáticas. Como mencioné en algún momento de la presentación, una de las primeras aplicaciones fueron en mermeladas de frutas en Japón. Entonces, efectivamente, sí, esa es una tecnología que se puede usar para el tema de mermeladas. Es interesante, ¿verdad? Porque no fue el énfasis de mi presentación. Después, incluso por ahí también hay algo más de energía, entonces voy a empezar a mencionarlo desde ahorita.
el tratamiento con altas presiones isostáticas es más económico desde el punto de vista energético que el propio tratamiento térmico o pasteurización, ¿verdad? O incluso si pensamos luego en un proceso de concentración, que es el que involucra la elaboración de mermeladas. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que aplicar energía para subir la presión, pero acuérdense que el tratamiento es una determinada presión por un determinado tiempo. Una vez que yo gasté, digamos, energía para llegar a esa presión determinada, lo único que tengo que hacer es mantenerla. Entonces, ahí no hay gasto energético. Hace algunos años yo vi unas comparaciones, ¿verdad?, en términos de energía, y era mucho más económico aplicar altas presiones isostáticas que hacer un tratamiento térmico, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya tendría una ventaja en términos de costos. Evidentemente tiene digamos, permite garantizar la inocuidad porque tiene un efecto también sobre la parte microbiológica, y la ventaja entonces es que no tiene el tema del tratamiento térmico. Entonces es interesante. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que tiene que haber una inversión inicial para tener la tecnología. Ustedes vieron ahí en el video, en el primer video, un poco cuál es la lógica, ¿verdad?, de esa tecnología. Hay una inversión inicial que puede ser importante, hay equipos de diferente tamaño. También hay un modelo de negocios interesante que se ha puesto, y es que algunas empresas que no quieren invertir necesariamente en la tecnología de una vez pueden optar por el servicio de maquila. Particularmente esa empresa, Hyperbaric, tiene un centro en Miami, ¿verdad? Y hace algunos años sucedió algo interesante, y voy a aprovechar la segunda pregunta que plantea Andrés, que dice que a nivel nacional, ¿cuántas empresas cuentan con tecnología para aplicar HHP y el desarrollo y procesamiento? Hace algunos años había interés de una gran cooperativa costarricense que trabaja el tema de procesamiento de piña para probar esta tecnología, creo que eran algunos jugos o algo así. Y entonces en aquel momento lo que se estaba hablando es que antes de hacer la inversión era importante preparar algunos lotes y más bien mandarlos a Miami para poder hacer las pruebas. Entonces estas empresas hacen ese tipo de desarrollos. Eventualmente uno podría optar por una maquila, ¿verdad?, si está estratégicamente situado, etcétera. Ese es un modelo, digamos, para no tener que invertir en la tecnología desde un inicio. Evidentemente esto es algo que hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Entonces, la parte de factibilidad económica, habría que plantear qué tipo de productos, a qué mercado, cuál es el volumen de procesamiento, etcétera, para ver si es interesante invertir. Sí les puedo decir, digamos, que hay un gran mercado en Estados Unidos para jugos tratados por HPP, ¿verdad? Y uno ve jugos, digamos, como típicos de frutas allá, y si uno piensa que en Costa Rica existen un montón de frutas tropicales exóticas muy interesantes que son, digamos, muy perseguidas en los mercados internacionales, podría haber ahí, sin duda alguna, una oportunidad, digamos, para poder producir jugos que son estables microbiológicamente, que tienen mejores características sensoriales, que podrían ingresar en mercados internacionales. Y por acá Sabrina pregunta que qué tan amigable con el ambiente es este proceso. No utiliza más energía comparada con otros. No sé, Sabrina, si te referías a la primera o a la segunda tecnología, pero también lo expliqué. La segunda tecnología utiliza el 50% de la energía aproximadamente que utiliza la primera, ¿verdad? Y son energías, digamos, son tecnologías que consumen menos energía que digamos, las tecnologías más tradicionales. Y además, ustedes se fijan, en el caso de la primera, el líquido de presurización es agua, ¿verdad? Entonces eso pues tal vez hace más fácil el manejo, etcétera. Entonces, en principio son tecnologías que deberían ser más razonables desde ese punto de vista. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, pueden hacerla incluso a través del micrófono o en el chat, como quieran. Si alguien quisiera después, se le ocurre alguna cosa después, ahí en la última final está mi correo electrónico, con todo gusto me pueden contactar. Muchas gracias, profe, por esta presentación, que la verdad el tema está bastante interesante y tiene muchísimas aplicaciones para nosotros en el futuro. Creo que ya por hoy sería todo. Muchísimas gracias de nuevo también a los que nos acompañaron. Como había dicho la profe,
La grabación del video y la presentación las vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la Asociación de Estudiantes de Tecnología en Alimentos. Muchas gracias. Muy bien, que estén muy bien. Y ahí estoy a la orden cualquier cosa. Muchas gracias.